Muy buenas tardes. El Centro Cultural México-Rusia de la Ciudad de México ha preparado este video dedicado a las principales civilizaciones mexicanas prehispánicas, es decir, que existieron antes de la llegada de los españoles al continente americano. Los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México, la República Mexicana, tiene diferentes zonas climáticas, desiertos, bosques, clima seco y la zona donde aparecieron nuestras primeras civilizaciones, en la zona selvática. La zona selvática de nuestro país se encuentra en la zona sureste. Debido a la gran cantidad de recursos naturales en esta zona, florecieron culturas tempranamente, como los olmecas y después la civilización maya. Ellos crearon ciudades famosas como Chichén Itzá, Tulum y Palenque dentro de las más conocidas, pero hay muchos kilómetros de ciudades perdidas todavía en medio de la selva. Fueron grandes matemáticos y astrónomos. Descubrieron el cero y les permitió hacer cálculos muy grandes que utilizaron en la astronomía. Podían representar cantidades muy grandes con pocos símbolos. Fueron increíblemente precisos al predecir eclipses, observar el movimiento del planeta Venus y la Luna, además de calcular los tiempos de cosecha y de siembra. En cuanto a arquitectura, construyeron no solamente pirámides altas, sino agregaron cúpulas, salones altos y organizaron las ciudades alineadas con constelaciones. Uno de los sitios más atrayentes de la ciudad de Palenque es la tumba del rey Kinich Hanapacal. Él fue un rey maya que hizo grandes adelantos a su ciudad y dejó muchos códices de su dinastía. La lápida de su sarcófago tiene tallada una representación de su viaje al inframundo para renacer como el señor del maíz. Varios fanáticos de esta imagen piensan que en realidad no es el camino a la muerte, sino un viaje espacial en donde se representa al rey piloteando una nave a gran velocidad. ¿Ustedes qué opinan? Una vez que llegaron los españoles en 1519, solamente algunas ciudades estaban habitadas, ya se había perdido el esplendor maya mucho tiempo atrás. Se piensa que alrededor del año 980, es decir, llevaban más de 500 años olvidadas. Sin embargo, los descendientes de los mayas resistieron al menos 100 años la conquista española, tuvieron la capacidad de pelear mucho mejor defendiendo en la selva, sobrevivieron mejor al mantener su unidad en su idioma, en sus canciones, en sus historias y en sus tradiciones. En la actualidad, jóvenes de Yucatán organizan en Parque Xcaret un torneo de juego de pelota, emulando los torneos sagrados de la antigüedad y tratando de rescatar costumbres milenarias de los mayas. En cuanto a las civilizaciones de la zona centro, que es el área del mapa de México que está de color verde, podemos nombrar ciudades que trataron de emular a los mayas y a los toltecas, como son la ciudad de Teotihuacán, que significa la ciudad de los dioses, ya que las leyendas cuentan que en esta ciudad fue donde los dioses llegaron un día y decidieron crear el mundo de nuevo. La ciudad se fundó alrededor del año 400 a.C. y desapareció alrededor del año 1000. Tiene tres pirámides principales. La pirámide del Sol, que fue construida entre el año 1 y el 150 de nuestra era, mide 225 metros por cada lado y solamente cuenta con 65 metros de altura. Su construcción fue hecha en una sola fase. La pirámide de la Luna mide 45 metros de altura. Tiene 140 metros por 150 metros en su base. Aunque fue hecha en varias fases, se piensa que era muy importante para hacer rituales ya que está orientada excepcionalmente su cara hacia el sur. El templo de Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Es un dios que fue creado desde tiempos de los mayas y que fue adorado también en esta ciudad. Este templo fue creado en el año 350 y todos los gobernantes debían ser nombrados reyes sobre esta construcción. La ciudad de Tula fue construida alrededor del año 700. Cuenta con unas figuras majestuosas que llamamos los atlantes. En esta ciudad se han encontrado productos de cerámica de zonas de Costa Rica que están a más de 2500 kilómetros de distancia. La ciudad desapareció alrededor del año 1100 o 1200. La última civilización mexicana fue la de los aztecas. Se les llamaba aztecas porque ellos decían venir de un lugar lejano llamado Aztlán. Sin embargo, ese lugar nunca fue encontrado. Se piensa que fue en un lugar al norte de México. Según la leyenda, su dios de los aztecas les pidió que construyeran una ciudad donde hubiera un águila devorando una serpiente. Después de muchos años de andar por el desierto, los aztecas vieron esa imagen en medio de un lago. Ese lago se convertiría muchos años después en la ciudad de Tenochtitlán. Actualmente, esa imagen es el escudo nacional de México. Los aztecas fueron creando cultivos flotando en lodo y en hierbas para hacer pequeños bloques de tierra llamados chinampas.
que después fueron siendo los cimientos de bloques más y más grandes hasta que hubo suficiente tierra para crear la ciudad de Tenochtitlán. Así la ciudad se fundó en el año de 1325. El dios de los aztecas, Huitzilopochtli, era un dios de la guerra, por lo tanto, el pueblo azteca fue un pueblo de guerreros, y aunque no desarrollaron las matemáticas y la astronomía, sí tomaron los conocimientos y las tradiciones de los pueblos que iban conquistando. Fue así como el comercio y los tributos fueron su principal actividad de intercambio, y la guerra su manera de asegurarla. La ciudad fue muy moderna al contar con puentes, diques, canales, lugares especiales para la siembra, el agua potable para uso humano, zoológico, jardín botánico, un mercado donde se intercambiaban productos de Sudamérica. La guerra servía para obtener rehenes para ofrecerlos a sus dioses, y así mantener el orden de la abundancia de las lluvias, las cosechas, el sol. Por lo tanto, eran muy supersticiosos. Alrededor del año 1489, un cometa apareció en México, que es un presagio de la muerte de un rey, guerra o incluso de hambre. Se tuvieron visiones de venados enormes en México, ya que en nuestro país no existían los caballos, no se sabía qué animales podían ser estos. Así el gobernante en cuestión, Moctezuma III, recibió la noticia de que venían unos hombres barbados provenientes de las costas. Los mexicanos pensaron en el mito de que Quetzalcóatl, el dios, regresaba para reclamar su reino. Sin embargo, el rey azteca los trató como huéspedes y de igual a igual, diciéndole a Hernán Cortés que eran de carne y hueso como cualquier hombre. Así Cortés y sus hombres entraron en México. Entraron escoltados por enemigos de los aztecas y después de 2 años de traiciones, de guerras y enfermedades, la ciudad de Tenochtitlán cayó en agosto de 1521. Por eso es que los mexicanos hablamos el idioma de los conquistadores españoles desde entonces.